¿Alguna vez ha experimentado el cansancio y la sed que produce una larga jornada de trabajo o caminar al sol? Tal vez, en casos más extremos, usted lo ha experimentado en los desiertos. Es en ese momento donde podemos concluir que no sería posible la vida sin tener el agua potable y el descanso necesario. Mas nuestros desiertos espirituales son semejantes a los desiertos físicos. Ellos son aquellos pasajes de nuestra existencia humana que nos llevan con diligencia a buscar la fuente de la vida. Una vez que su voz entra en nuestro ser, nos llena con un gozo inexplicable que produce satisfacción y seguridad para que nuestro ser no experimente esa sed jamás. Juan capítulo 7, versículo 46 dice: «Nunca nadie ha hablado como ese hombre», declararon los guardias. Un saludo lleno de amor a todos los que escuchan en esta hora que me permite Dios predicar su palabra. Soy su hermana en Cristo, Arline de Dios. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: «¿Verdaderamente este es el profeta?». Otros afirmaban: «Es el Cristo». Pero otros objetaban: «¿Cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David?». A causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes les interrogaron: «¿Se puede saber por qué no lo han traído?». «Nunca nadie ha hablado como ese hombre», declararon los guardias. «Así que también ustedes se han dejado engañar», replicaron los fariseos. «¿Acaso no ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición». Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?». Protestaron: «Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Juan capítulo 7, versículos del 40 al 52, según la Nueva Versión Internacional. A lo largo de todo este capítulo hemos estado viendo las reacciones de la gente a la revelación que el Señor Jesucristo hizo de sí mismo. Y una y otra vez se ha subrayado la resistencia que experimentaban las personas para aceptar que Él era el Mesías. Mas sus palabras ponían un freno ante las intenciones de sus corazones y llamaban su atención, pues nadie había hablado con tanta sabiduría. Aún así, sus corazones endurecidos no podían aceptar al que habitaba en aquel cuerpo carnal para revelar al mundo su reino y su verdad. Puesto a pensar cómo sería la voz de Jesús de Nazaret, qué timbre tenía su voz, qué armonía saldría de esa voz, cómo empezó todo esto y cuándo. Dice que los guardias del templo declararon: «Nunca ha hablado nadie como habla ese hombre». Cuando se te habla un mensaje, ¿te ministra? ¿Te ministra el sonido de la voz? ¿Sientes que todo tu ser vibra con una sonoridad que llega a tu oído? La voz de Jesús fue transformadora para los guardias. Cuando una mujer fue sorprendida por el pueblo en adulterio, se la trajeron a Jesús. El pueblo, como la ley indica en ese tiempo, quería apedrearla. Después que él confronta a los acusadores con su propia situación de aquel entonces, hay algo extraordinario en la voz del Nazareno, en su lenguaje. Cuando él la absuelve de esta manera: «Tampoco yo te condeno». En la Nueva Versión Popular dice: «Pero vete ahora y deja tu vida de pecado».
Qué armonía de reconciliación traía aquella voz, realmente impresionante. Jesús no fue indiferente al pecado de esta mujer. El lenguaje que usa en esa hora se tornó suave y varonil. Llega al corazón de la mujer, recibe el perdón de fe y le abre la puerta de transformación a aquella mujer que vivía en pecado. Cuando habla la mujer samaritana, cuando le dice, tienes razón, al decir que no tienes esposo. La verdad es que has tenido 5 esposos y al que ahora tienes no es tu esposo. Lo que acabas de decir es bastante cierto, le dice Jesús, según Juan capítulo 4, versículo 17. Después de tratarle ella como profeta, Jesús sigue la iniquidad de esta mujer con una voz profunda, sonora y verdadera. El conocimiento de la vida íntima de la mujer fue manifestación de la omnisciencia del Señor. Según Hebreos capítulo 14, versículo 13 nos revela, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La mujer no niega lo que Jesús había dicho sobre ella, sino que más bien no puede ocultar su sorpresa y admiración, llegando a reconocer la posibilidad de que Jesús fuera profeta. Así que, cuando dijo que le parecía que Jesús era profeta, estaba diciendo que había empezado a sospechar que él era alguien realmente muy importante. Leemos también, aquella mujer le dijo, ¿quién tú eres? Él declara, ese soy yo, Jesús, el que habla contigo. ¿Qué impacto tuvo por aquella voz impresionante? Según Juan capítulo 4, versículo 26. Y según Juan 4, 39 al 42 leemos sobre la transformación de esa mujer. No solo llegó la ministración de la santidad divina del Cordero, sino la voz precisa del Hijo de Dios llegó a la mujer de pecado. Entonces, en aquel lugar de samaritanos, que muchos no llegaban por los prejuicios que existían, todavía la palabra de Jesús acerca de esa mujer sigue transformando mujeres, sigue transformando hombres. El que se acerca a ti es Él. El que continúa transformando nuestras vidas es Él. Usa millares de predicadores, de predicadoras. Él usa los lenguajes nuestros para que tú escuches. Cuando oyes los sonidos de tus hijos, ¿qué tipo de sentimiento o inspiración viene a tu mente y corazón? O cuando oyes los sonidos de los que te hablan en tu centro de trabajo. Pero esta voz de Jesús fue inspiradora. Sus palabras hoy en día, conservadas en los evangelios mayormente, son una fuente de inspiración, de fe y de verdad para todas las generaciones. Porque el evangelio predicado por Jesús, que hoy tú conoces, permanecerá hasta que Él regrese. Cuando andas en los valles de angustia en tu vida, cuando tu corazón desolado y sediento, escucha con atención las palabras del Maestro a través de los evangelios. ¿Sientes que ellas tocan tu ser de una manera sobrenatural? Las distracciones y el desapego a sus enseñanzas hacen que este proceso se repita una y otra vez. Por esta razón es necesario retener sus verdades. Las multitudes en los días que Jesús caminó sobre las alfombras de las aldeas de Judea y de Galilea eran inspiradas por las palabras que él hablaba. En Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, qué maravillosos momentos de la historia de esta humanidad
Sus discípulos y seguidores eran inspirados por las palabras que él hablaba. Cuando Pablo de Tarso escuchó la voz de Jesús, provocó una transformación instantánea. Cuando él se le presentó y su voz sonora le dijo: Saulo, qué bueno es que tú y yo le demos sonidos de fe a nuestra voz. Qué bueno es que tú y yo, a través del Espíritu Santo, le demos sonido de administración a lo que queremos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ateo, ¿por qué sigues siendo ateo? Yo soy Jesús, a quien tú no crees, a quien tú no ves, a quien tú no oyes. Levántate, busca a Dios y la paz que Él te ofrece y entiende lo que es salvación. Hechos, capítulo 9, versículos del 4 al 6. La voz de Jesús no fue débil, la voz de Jesús fue poderosa. Les habló a los demonios y le obedecieron. Todos se quedaron tan asombrados que se decían unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué enseñanza nueva? ¿Y con qué autoridad? Le da órdenes inclusive a los espíritus malos. Hablo de la palabra de Dios según Mateo capítulo 1, versículo 27. Dice: los demonios sabían quién era Jesús y le tenían miedo. En Marcos 9:14 lo dice. El Evangelio de Lucas 4:33 y 36 lo dice. Ese poder de echar fuera demonios le ha sido delegado a la Iglesia de Jesucristo. Marcos 16:17. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Habló a los demonios y le obedecieron. Habló a la enfermedad y fueron sanados. Habló a tu corazón duro y envanecido por el pecado y debes obedecer. Que el Señor te sane, te bendiga y vivas la vida abundante en fe que solo puede dar Cristo Jesús. Dios les continúe bendiciendo.